Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Ok, buenas tardes a todos los que están acá, a todos los que se han dado el tiempo para poder escuchar acá esta clase. Ya hay cositas que vamos a tocar el día de hoy, ya teniendo en cuenta que cardiovascular tiene mucho que ver con muscular, previamente que ya hemos revisado previo al parcial, ¿ya? Y bueno, es uno de los temas que fue más preguntados, ¿ya? Así que bueno, vamos a comenzar sistema cardiovascular. ¿Ok? Listo, vamos a ver el índice, generalidades, corazón, endotelio, arterias, venas, sistema vascular linfático también. Una breve porción vamos a visualizar también de este pequeño tema. Generalidades. Ustedes saben, chicos, que el sistema cardiovascular se va a conformar por tanto el corazón, vasos sanguíneos y también van a estar dentro de ese sistema los vasos linfáticos finalmente, ¿ok? Entonces, el corazón y los vasos sanguíneos van a formar dos vías de circulación, entre las cuales tenemos la pulmonar y también tenemos la sistémica, ¿ok? Ustedes también saben, ¿no?, que el corazón... en sí todo el sistema, ¿no?, va a ser el encargado de transportar sangre y también linfa, ¿no?, como hemos mencionado también, hacia los tejidos y también así como de regreso al corazón. Eso va a permitir el traslado, obviamente, ¿no?, de oxígeno, también nutrientes, hormonas, ¿no? También dentro de ello podemos ver, por ejemplo, anticuerpos, ¿no?, productos de desecho. Entonces, si hablamos del corazón, va a funcionar como una bomba impulsora, ¿no? Entonces, esta sangre va a circular directamente, donde va a estar directamente influyendo, ¿no? Participando en el intercambio, ¿no? El intercambio de sustancias, tanto buenas, malas, excretando las malas, ¿no? Y bueno, el exceso de líquido tisular en sí va a ingresar a los vasos linfáticos, ¿no?, en forma de linfa, ¿ok? Y luego va a volver al sistema venoso. Además, también es importante tener en cuenta que existen algunos procesos inflamatorios, ¿no?, donde vamos a ver una gran cantidad de leucocitos en ese caso, que van a atravesar asimismo las vénulas postcapilares y van a dirigirse a los tejidos afectados, generando finalmente lo que es la inflamación. Ojo que también hemos mencionado, ¿no?, que hay productos, ¿no?, sustancias también, por ejemplo, las citoquinas proinflamatorias que van a participar, ¿no?, en este proceso. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, no tenemos dos vías de circulación, pulmonar y sistémica, la pulmonar del corazón a los pulmones y los pulmones del corazón, sistémica del corazón a los tejidos y de tejidos al corazón, ¿no? Tener en cuenta que ese es el mecanismo normalmente que se sigue, ¿no?, arterias, capilares, venas, pero en algunos sistemas, por ejemplo, en el sistema porta, tanto el hepático como también el porta hipotalámico hipoficiario, vamos a ver, ¿no?, que la circulación sistémica de ella, ¿no? Encontramos venas o arteriolas que van a interponerse entre dos redes de capilares, ¿ya? Y bueno, acá les adjunto un pequeño esquema de, bueno, ese ROS, no sé si ya conocen eso, de la circulación, pues, a través del corazón. Directamente cómo está dividido en 4 cámaras, pero eso lo vamos a ver poco a poco en las siguientes diapositivas. A ver, siguiente diapo. Ya. Corazón. ¿Ok? Ustedes saben anatómicamente, ¿no?, que el corazón está dividido por 4 cámaras, ¿no? Principalmente lo compone lo que es músculo cardíaco propiamente per se, ¿no?, que se va a encargar de la contracción del mismo. También va a tener un esqueleto fibroso que va a apoyar en la fijación de válvulas y separación también de musculatura, tanto auricular y ventricular. ¿Ok? Si hablamos de una función general, es una bomba muscular que mantiene el flujo unidireccional de la sangre. ¿Okay? Va a tener un sistema de conducción también para las contracciones rítmicas, hablando de ritmicidad cardíaca, ¿no?, respecto a frecuencia, respecto a esa periodicidad, ¿no? Bueno, en caso de vasos coronarios, sus arterias y coronarias y venas cardíacas también, ¿no?, que van a permitir la irrigación del mismo, pero ojo que esa no es una clase de anatomía, ¿no?, pero igual por si acaso te lo menciono en generalidades. Su ubicación, tú sabes, ¿no?, que está dispuesto oblicuamente y está desplazado hacia la izquierda en el mediastino medio, está rodeado también por un saco fibroso resistente llamado pericardio, ¿no?, y ese es el que va a apoyar en la adhesión al diafragma y los órganos adyacentes, ¿no? También va a tener válvulas, que es lo que van a hacer directamente, por ejemplo, acá en la imagen podemos ver directamente válvulas, ¿okay? Válvula mitral, tenemos la válvula aórtica, que va a impedir que cuando ya pase la sangre retorne, ¿no? Se va a hacer como que su seguro, ¿no?, su segura que evite de que se regrese la sangre que ya pasó. Y bueno, contamos también con tabiques, ¿ok?
Por ejemplo, acá tenemos el tabique interauricular, acá tenemos el tabique intraventricular, ¿ya? O sea, directamente entre aurículas y entre ventrículos. Ya también vamos a mencionar cada uno, cuáles sus características, ¿no? Directas, ¿no? Obviamente van a separar el lado derecho e izquierdo del intraventricular y el derecho e izquierdo de las aurículas, ¿no? El interauricular. Listo. Si nos vamos a la siguiente, acá a la siguiente diapos, hablamos sobre el esqueleto fibroso que te mencioné previamente. Es una estructura de tejido conjuntivo denso irregular, ¿ok? Importante, por ejemplo, cuando yo te pregunte histológicamente, descríbeme, por ejemplo, el esqueleto fibroso. Esas preguntas puede ser que vengan la próxima semana en la parte procedimental del laboratorio, ¿ok? Entonces, tú puedes decir esqueleto fibroso porque histológicamente está formado, tú me tienes que decir por tejido conjuntivo denso irregular, ¿ya? Función directamente, brinda soporte estructural al corazón. Vale recalcar, antes que se me olvide, chicos, que la próxima semana vamos a tener la pregunta número 2 nuevamente por función, ¿ok? No te voy a preguntar otra cosa, que composición, eso no, déjalo eso para la próxima semana. Pero esta semana vamos a ver nuevamente función en la segunda pregunta, ¿ya? Listo. Ahora, respecto a los componentes principales del esqueleto fibroso, contamos con 4 nidos fibrosos que van a estar alrededor de los orificios valvulares, 2 trígonos fibrosos que van a conectar directamente con los anillos, y también tenemos porciones membranosas de los tabiques interauricular e intraventricular, ¿ya? Su ubicación directamente va a ser en la base, tanto del lugar donde está perteneciendo, pues en este caso el base de la aorta, el base del tronco pulmonar, y también los orificios, tanto de la aurícula auriculoventriculares, tanto derecho como izquierdas. Sus funciones, si es que hablamos de función en general, ¿no? Su razón fisiológica de ser es que sirve como punto de inserción para las válvulas cardíacas, ¿no? Como un reparo también anatómico, sirven directamente esto. ¿Ya? Mantiene el flujo sanguíneo en una sola dirección, como hemos mencionado, ¿no? Para que no retorne, ¿no? No regurgite, por así decirlo, ¿no? Esa sangre que ya pasó va a proporcionar soporte, tamidificación al miocardio auricular y ventricular, ¿no? Y va a actuar como aislante eléctrico entre aurículas y ventrículos, ¿ya? Porque es importante eso, ahorita vamos a ver también el sistema de conducción, pero para ello también como una función protectora eléctrica también tenemos el esqueleto fibroso. ¿Okay? Y ojo de que es un tejido conjuntivo denso y irregular, por lo tanto no va a haber mucho daño, digamos, celular, ¿no? Porque tú sabes que el tejido conjuntivo denso y irregular no tiene presencia celular en gran manera, entonces, por lo tanto, se explica que brinde el soporte de, ¿ok? Acá te adjunto también un cuadrito muy bonito, una imagen del ROS también para que lo puedas revisar también, ¿ya? Directamente acá la circulación sanguínea, ¿ok? La circulación sanguínea como todos lo conocemos, ¿ok? Ahí, acá directamente, bueno, te lo estamos graficando, ¿ok? Tanto tenemos el circuito, pues, ¿no? Pulmonar, como también el circuito sistémico, ¿no? Tú sabes que nuevamente no te menciono, ¿no? Que el órgano es el corazón es un órgano, ¿no? Muscular propiamente que va a mantener un flujo, como ves ahí, la flecha está directa, o sea, la flecha no es que como que retorna, ¿me entiendes? Es un flujo unidireccional, ¿ok? ¿Mediante qué cosa? Mediante las 4 cavidades que ahí te los graficamos, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo, ¿ya? El lado derecho, si es que lo interpretamos, ¿no? Va a recibir sangre desoxigenada proveniente del cuerpo a través de las venas, ¿no? Venas cavas, ¿no? Y van a enviar hacia los pulmones por medio de las arterias pulmonares para su oxigenación. Tú sabes que en circuito pulmonar es al revés, ¿no? Venas, oxígeno, arterias, lo desoxigenado, ¿ya? Y bueno, finalmente el corazón izquierdo, tú sabes, recibe sangre oxigenada desde los pulmones porque ya lo recibe oxigenada, como te he mencionado, mediante las venas pulmonares y va a impulsarlo así hacia la aorta para distribuirlos directamente a todo el cuerpo, ¿ok? Listo. Vamos con la siguiente. El sistema de conducción, ¿ok? Es importante nuevamente que hablemos del sistema de conducción. En práctica vamos a hacerlo un poquito más aplicativo, ¿ya? Entonces, el sistema de conducción, tú sabes que va a iniciar y propagar los impulsos eléctricos del corazón, ¿ok? A través, por así decirlo, ¿no? Va a poder interpretarse por las contracciones rítmicas. Y esas contracciones rítmicas, si es que nosotros lo vamos a un examen, pues, no complementario, tenemos el electrocardiograma, ¿ok? Listo. Su función, el sistema de conducción, como el mismo nombre lo dice, va a coordinar el ritmo cardíaco, cómo se conduce este impulso eléctrico,
¿ok? Y gracias a ese ritmo cardíaco que va a estar regulado, va a ser rítmico, o sea, va a tener un ritmo determinado, se va a lograr mantener la circulación sanguínea hacia los tejidos, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del paro cardiorrespiratorio, ¿ya? El sistema de conducción va a dejar de generar impulsos, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Una de las causas, ¿no? Es, y lo que va a provocar en sí el paro cardiorrespiratorio es la disminución de irrigación del mismo, o sea, va a producirse un infarto histopatológicamente hablando, ¿no? Y finalmente que este infarto va a producir una necrosis del músculo. Ahora, ¿qué otras patologías podemos encontrar respecto al sistema de conducción? Tenemos la taquicardia, que es el ritmo acelerado ¿no? de los latidos, bradicardia, que es lento, con taquicardia hablamos de más de 100, bradicardia menor de 60, fibrilación también cuando las contracciones van a ser rápidas e ineficaces, o sea, fibrila, ¿no? Va a estar rápido, pero es ineficaz esta conducción, ¿ok? Es este ritmo, ¿ok? Otra cosa es la sistolia también, que es uno de los diagnósticos también que se puede hacer por el desfibrilador también cuando analiza el ritmo, es la ausencia total de la actividad eléctrica, ¿ok? Y tú sabes que si es que no se hace nada, no se interviene adecuado, va a generarse finalmente muerte súbita en el paciente. Nuevamente te coloco acá las cavidades cardíacas y en este caso su sistema de conducción. ¿Ok? Tenemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, ¿ok? Y luego de ese tenemos el auriculoventricular, o también llamado el haz de His, como lo ves acá, a ver, una flechita, ¿ya? El nodo sinusal, ¿ok? Al inicio, ¿ok? Luego pasa el nodo auriculoventricular, el nodo AB, luego sigue el haz auriculoventricular, o el haz de His, y luego vamos a ver lo que son las ramas izquierda del haz de His, la rama derecha del haz de His, y finalmente las fibras de Purkinje. ¿Okay? ¿Recuerdas que mencionábamos un poquito sobre EKG? ¿Ya? Todo lo que es por encima del haz de His, vamos a ver que es una, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que haya una taquicardia, ¿no? Una arritmia supraventricular, ¿ok? Porque está encima, que es el haz de His, encima, el haz de His está acá abajo, está acá en ventrículos, a partir de ventrículos. Entonces, si es por encima, sería supraventricular, y si ya está afectando el haz de His o la fibra de Purkinje en este caso, estamos hablando de una arritmia ventricular. No es cuestión solamente de interpretación, no es cosa del otro mundo la lectura de EKG. Ahora, continuamos con la contracción, ¿ok? Esta es iniciada y sincronizada por este sistema que hemos mencionado previamente, ¿no? Lo componen miocitos cardíacos modificados especializados, ya que es una palabra muy importante que también lo menciona Rosa en la bibliografía. Y estos van a formar, ¿qué cosa? Lo que te he mencionado en la anterior, perdón, ahí está, en la anterior diapositiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el nodo sinusal o nodo sinoauricular también se llama, ¿ok? Recuerda siempre que te menciono sobre las nomenclaturas, porque puede ser que yo te pregunto, a ver, nodo sinoauricular y tú me lo confundes con nodo auriculoventricular. Ah, ya te equivocaste, ¿me entiendes? Entonces, tú sabes que para esas preguntas, sobre todo de premisa razón, tienes que tener mucho cuidado con leer rápido y responder rápido y equivocarte a pesar de que tengas conceptos muy claros sobre diverso tema, bueno, que tú hayas a conciencia estudiado. Entonces, el nodo sinusal o nodo sinoauricular es un grupo de células musculares, ¿no? Cardíacas especializadas que se ubican cerca de la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Esta es su ubicación directamente de cómo está localizado, ¿no? El nodo sinusal o nodo sinoauricular. También es llamado, como ya lo mencionamos, tú ya te lo sabes, que yo sé que tú sabes, ¿ya? Es el marcapaso cardíaco, su frecuencia de 60 a 100. ¿Por qué? Porque mayormente esa frecuencia manejamos con el marcapaso, pues no es nuestro marcapasos per se que tenemos nosotros, el nodo sinusal. Entonces, esto es lo normal, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, existe circunstancia, por ejemplo, en este caso, la deficiencia de irrigación sanguínea y muere este primero? Ok, no te preocupes, tenemos al siguiente que te puede rescatar, que es el de acá. Nodo sinusal se muere, por ejemplo, ya tú tienes el siguiente que te puede seguir apoyando en ese sistema de conducción. Entonces, el nodo auriculoventricular, ¿ok? El nodo AB. Este está conformado de esqueleto fibroso. No está directamente ubicado en esqueleto fibroso, perdóname, está ubicado en. ¿Cómo lo puedes ver acá? ¿Ves? En esqueleto fibroso.
Listo. Luego del nodo AB tenemos el haz auriculoventricular o el haz de His, que van a derivarse sus ramas derechas e izquierdas. Las izquierdas son más pequeñas, si es que te das cuenta. Las izquierdas son más pequeñas a comparación de la derecha. ¿Ya? Y las fibras de Purkinje, que son ramas, mira, subendoteliales. Mira, mira cómo están las fibras de Purkinje, mira cómo ingresan subendotelio, están debajo del endotelio. ¿Ya? Yo te pregunto, ¿cuáles son las ramas subendoteliales? No vas a poner las de His, ¿verdad? Tú me vas a decir fibras de Purkinje. ¿Ok? Listo. Frecuencia. Respecto a la frecuencia, tenemos frecuencia de despolarización, tanto que en las aurículas va a ser más rápida versus los ventrículos, que va a ser lenta, esta frecuencia de despolarización. Por lo tanto, también esa frecuencia de despolarización va a ser mayor en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular y más lenta en lo que es haz de His y fibras de Purkinje. ¿Ya? Ahora, si hablamos de nervios, tenemos nervios simpáticos, ¿ok? Como también el control, bueno, hablando del sistema nervioso autónomo, simpáticos, que lo que va a hacer es aumentar esa frecuencia. Por lo tanto, ¿dónde podemos encontrar el origen de este mismo? En las astas laterales del T1 y T6, ¿no? La torácica 1, torácica 6, de la médula espinal. Y los parasimpáticos, obviamente, tú sabes que parasimpático ya no es huida, defensa, ¿no? Ya es más chill, más tranquilo. Entonces, va a disminuir esta frecuencia cardíaca y está dirigido directamente por el décimo paracraneal o también llamado nervio vago. Eso ya tú sabes. No está de mal repetirte. ¿Okay? Tenemos también hormonas circulantes, por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina, donde estas van a intervenir directamente en lo que es frecuencia. ¿Ok? Y bueno, también tenemos, ¿no? Que cómo lo van a adquirir, tú sabes que son hormonas, van a estar circulando, pero ¿cómo? En la circulación coronaria. Entonces, tú sabes que las coronarias son una de las principales que van a irrigar al corazón, por lo tanto, estos están muy en contacto. Si es que hubiera la posibilidad que tengan adrenalina y noradrenalina circulando por ahí, fácilmente se puede activar o bajar también, en este caso, la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Ahora, la noradrenalina, ¿okay? Va a ayudar, va a aumentar la fuerza de contracción, ¿no? Ese es el famoso efecto inotrópico positivo. Y cuando aumenta la frecuencia cardíaca, porque una cosa es que aumente la fuerza de contracción y otra cosa es que aumente la frecuencia. ¿Okay? Cuando hablamos de contracción es el inotrópico. Cuando hablamos de frecuencia de tiempo, el cronotrópico. ¿Okay? Crono de cronos, de tiempo, positivo porque aumenta. Y también tenemos otras, aparte de hormonas, aparte del sistema nervioso autónomo, también tenemos sustancias que van a aumentar, ¿ok? En este caso, esa frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el calcio, las hormonas tiroideas, como hablamos en la clase pasada, ¿no? El hipertiroidismo produce taquicardia, ¿ok? Porque es una enfermedad metabólica que directamente va a estar relacionado con el aumento de calcio. Ok, todo lo de acá, todo lo que acá que estoy mencionando, esteroideas, cafeína, tefilina, digoxina, va a provocar el aumento de calcio. Por ello mismo va a aumentar frecuencia. ¿Ya? Ahora, la pared del corazón va a estar conformada por tres capas, epicardio, miocardio y endocardio, donde el epicardio, va a ser la más externa. Esa va a ser una capa visceral de pericardio seroso, va a estar formado tanto por células mesoteliales, también por tejido conjuntivo, tejido adiposo, continuo, vasos y nervios coronarios. ¿Ya? Este se va a continuar con la capa parietal del pericardio seroso y entre ambas capas, ¿no? Va a existir una cavidad, ¿ok? Que es la cavidad, la famosa cavidad pericárdica, que es un espacio que pues no debería estar pues acumulado de sustancias y peor inflamatorias como la sangre en este caso. Este va a contener 50 mililitros de líquido seroso y va a reducir la fricción durante los movimientos cardíacos, o sea, va a ser como que una función de amortiguación. ¿Ok? Dentro de esa tenemos una patología, ¿no? Que es una de las principales y una bien preguntada en exámenes nacionales, internacionales, en todo país, que es el famoso taponamiento cardíaco, que clínicamente lo detectamos, mira, con la triada de Beck. ¿Ya? Entonces, ese taponamiento cardíaco, es cierto que habíamos mencionado que hay un espacio que debería estar, pues, como un espacio de amortiguación por líquido seroso, pero ¿qué pasa? Acá en esta patología se va a acumular rápidamente el líquido en la cavidad pericárdica. ¿Qué causa, por ejemplo? Traumatismos torácicos, ruptura de miocardio, pericarditis, ¿no? Las consecuencias, comprensión del corazón, o sea, va a comprimirse el corazón por el efecto masa que vamos a ver ahí en esa cavidad pericárdica y va a disminuirse así el llenado cardíaco. ¿Por qué? Porque no va a tener
el corazón esa capacidad de elasticidad y contractibilidad por el taponamiento mismo, ¿no? Y el tratamiento es la pericardiocentesis. Abajo te adjunto una pequeña imagen, ¿no?, que vi ahí en internet. Y bueno, esto directamente va a representar el taponamiento cardíaco agudo, ¿no? Esto es una emergencia médica, como te he mencionado, y va a producirse, como ya lo mencionamos, como por la acumulación rápida de líquido o sangre también, o aire también en saco pericárdico en este caso. Ojo de que es un taponamiento, no solamente estamos hablando de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta acumulación va a aumentar la presión alrededor del corazón, como te he mencionado, o sea, va a haber deficiencias en su contractibilidad y en su llenado, por lo tanto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Si es que se llena acá y no hay un buen llenado de sangre, va a disminuir, ¿qué cosa? El gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, clínicamente, como te menciono acá, para utilizar esta imagen, tenemos la tríada de Beck, ¿ok? Que incluye, como bien lo mencionamos, triada, ¿no? Entonces, ¿qué contiene? Hipotensión arterial por la disminución de gasto cardíaco, o sea, que es explicada, ¿no? ¿Por qué hay hipotensión? No porque hay una hemorragia, no, por el taponamiento, ¿ok? Por el taponamiento. ¿Por qué? Porque hay una disminución del gasto cardíaco. Ahora, segundo es la distensión de las venas yugulares, ¿ok? Y acá lo podemos ver, distensión de venas yugulares. Y ahora, ¿por qué no? Por el retorno venoso impedido, porque no hay un adecuado retorno venoso, ¿ok? Y también tenemos el estetoscopio acá, la imagen del estetoscopio, el estetoscopio, donde podemos ver los ruidos cardíacos apagados. ¿Por qué? Porque el líquido o lo que esté obstruyendo ahí, lo que esté estorbando ahí, va a limitar que se escuche bien con el estetoscopio los latidos. ¿Ok? Entonces, por ello mismo no va a haber una buena, el escucharlo correctamente. ¿Ya? Listo. Siguiente. Tenemos aparte lo que, continuando en la pared del corazón, tenemos al miocardio, ¿ok? Una capa intermedia formada por músculo cardíaco, como el mismo nombre lo dice, miocardio, mio de músculo, es la capa principal y más gruesa del corazón. Las diferencias es que, por ejemplo, en aurículas la pared es más delgada y ventrículos es más gruesa por mayor presión de bombeo. Recuerda que te había mencionado también en una de las clases, por ejemplo, ¿no? Porque se daba la hipertrofia ventricular izquierda, porque en el ventrículo hay mayor cantidad de miocardio, como bien acá lo ves, ¿cierto? Ventrículo pared más gruesa. ¿Por qué? Porque hay mayor presión de bombeo. Ponte que un paciente sea hipertenso y no tome sus medicamentos. Va a aumentar esta presión, por lo tanto, va a hacerse más grueso, dándose finalmente la hipertrofia ventricular izquierda. Chévere, ¿no? Ya, vamos con la siguiente. Su función es generar la contracción cardíaca para impulsar la sangre, ¿no? Es el músculo que va a contraer y ¡pum!, va a inyectar, va a apoyar a la inyección de sangre, va a ser uno de los principales protagonistas en el mismo. En el caso del endocardio, tenemos el endotelio, ¿okay?, que está formado por endotelio, está cubierto por el endotelio, ¿no? Es la capa más interna, va a recubrir internamente las cavidades cardíacas y las válvulas cardíacas también, y tenemos capas también, ¿no? La capa interna, la capa media, la capa superendocárdica, ¿no? En este caso, por ejemplo, la capa interna está conformada por endotelio, ¿ok? Su endotelio es tejido conjuntivo subendotelial, ¿ok? La capa media, el tejido conjuntivo y músculo liso, puede contener también vasos sanguíneos, y en la capa subendocárdica tenemos el tejido conjuntivo, ¿no? Y bueno, acá pues directamente el endocardio va a estar relacionado mucho con el sistema de conducción cardíaco. Listo. Acá nuevamente, bueno, te adjunto una imagen, ¿ok?, de eso mismo que hemos hablado, de las capas, endocardio, miocardio, epicardio y pericardio finalmente, ¿ok? Y por fuera el tejido adiposo. Y mira acá, perdón, la cavidad pericárdica, ¿ya? Donde ahí sí se llena, por ejemplo, de sangre, tenemos el taponamiento. ¿Listo? Esto te invito a leer porque lo vamos a conversar en clase, en laboratorio, ¿ya? Hipertensión. Listo. Válvulas cardíacas ahora están formadas por tejido conjuntivo, va a tener un revestimiento de endocardio. Su función es garantizar el flujo sanguíneo unidireccional, como te digo, evitar el retorno del mismo, o sea, va a evitar que la sangre regrese por donde vino, ¿cierto? Ahora, su función es garantizar el flujo sanguíneo unidireccional, como te he mencionado. Los tipos tenemos el auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide, y también tenemos las semilunares, tenemos la aórtica y la pulmonar en este caso, ¿no? Que no van a unir las cavidades, ¿no? Las cámaras cardíacas como los auriculoventriculares, ¿no? Sino que van a tener una relación con vasos principales del cuerpo.
¿Ya? Tenemos 3 capas que conforman la válvula cardíaca, que es la fibrosa, esponjosa y la ventricular y auricular. Acá las desglosamos cada una de ellas. La fibrosa va a tener un núcleo estructural de la válvula, va a estar formada principalmente por, y ahí vamos a la parte estructural histológica, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, a ver, colágeno de qué tipo hay en la capa fibrosa, ya tú me tienes que decir que es colágeno tipo 1 y tipo 3. También tenemos fibroblastos, ¿no? Ya me está describiendo histológicamente esta capa. ¿Qué función es ahora? Obviamente va a proporcionar, ¿qué cosa? Resistencia, rigidez, lo que ya mencionamos, ¿no? Soporte mecánico también. Y va a continuar con cuerdas tendinosas o músculos papilares. Eso ya yo te lo dejo para cuando estés en Anato 2. Quizá alguno de ustedes esté en Anato 2, ahí tú recuerdas, son músculos papilares, cuerdas tendinosas directamente. Ahora, respecto a la capa esponjosa, es una capa media de la válvula, se rica en qué cosa? En proteoglucanos, glucosaminoglicanos y fibras elásticas, ¿ok? Fibras elásticas tenemos en la capa esponjosa. Sus funciones es actuar como amortiguador, obviamente, reduce vibraciones durante el cierre valvular también, ¿no? Es en el que mayormente falla también cuando, por ejemplo, ya en los abuelitos, ¿no? Hay algunas valvulopatías, ¿no? Porque esas vibraciones que deberían estar reducidas, pues aumentan, ¿ok? Aumentan, por lo tanto, dañan estructuralmente también a nivel cardíaco. Y va a aportar esta capa esponjosa, flexibilidad y elasticidad. Mientras tanto, la ventricular o auricular, esta va a estar revestida de endotelio, contiene fibras elásticas, colágeno organizado, sus funciones va a ser que facilite el movimiento de las válvulas y va a permitir, ¿qué cosa? Apertura y cierre eficiente, ¿no? Y también la adaptación al flujo sanguíneo del mismo. Ojo de que aquí estamos hablando que la irrigación es avascular. Ahora, células intersticiales valvulares, estas van a mantener la estructura y la homeostasis valvular, va a ser similares a los fibroblastos. Sus funciones, por ejemplo, ¿no? La reparación tisular, síntesis de matriz extracelular, remodelación valvular. Y ahora, si hablamos de patologías en la fibrosis, ¿ok? En la fibrosis van esas células a acumularse de colágeno. ¿Okay? Van a también padecer una degradación de los proteoglucanos y van a fragmentarse las fibras elásticas. Ahora, en el caso de la calcificación valvular, va a engrosarse esas válvulas, ¿ya? Esas válvulas, y van así también generar la formación de nódulos de calcio, ¿okay? Nódulos de calcio. Vamos al siguiente punto, que es arterias y venas, ¿ok? Tenemos la composición que está compuesta por túnicas, ¿ok? Tenemos la túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia, ¿ok? Y ahí tenemos, por ejemplo, los componentes directamente, ¿no? Tenemos que en la íntima va a ser por una capa simple de células epiteliales planas, ¿no? Que es lo que va a formar al fin y al cabo el endotelio. La lámina basal también, que está compuesta por células endoteliales. Ahora yo te puedo preguntar, la lámina basal de la túnica íntima, ¿por qué está compuesto? Células endoteliales, colágeno, proteoglucano y glucoproteínas, ¿no? Ahora, tenemos también una capa subendotelial, ¿ok? Que está conformada por tejido conjuntivo laxo en arterias arteriolas, ¿no? Esa es una membrana elástica interna, ¿ok? Tenemos también la túnica media, donde es una túnica intermedia, como el mismo nombre lo dice, media intermedia. Es una capa de células musculares lisas con una disposición circunferencial, o sea, que da vueltita, ¿ya? Láminas elásticas también interpuestas en las arterias. Hablando de vasos, en las arterias va a ser esta capa gruesa. Eso vamos a verlo también de acá. Ahora, la adventicia es la capa más externa, la túnica más externa. ¿Okay? Va a estar conformada por tejido conjuntivo, colágeno longitudinal en gran cantidad y fibras elásticas en menor cantidad, pero de que las sabían. ¿Ok? También tenemos un sistema de vasos, el famoso vaso vasorum, que va a irrigar las paredes vasculares, y también tenemos una red de nervios autónomos, por ejemplo, estos llamados los nervios vasorum o también los nervios vasculares. Y estos van a regular, ¿qué cosa? La contracción del músculo liso en paredes de los vasos. Y acá tenemos nuevamente un esquema muy bonito que te invito también a poder revisarlo. ¿Ya? Ahora, respecto a las células endoteliales, el endotelio, tú sabes que la capa continua, ¿no? Va a estar conformado por una capa continua de células endoteliales planas, alargadas y de forma poligonal también. ¿Ok? Estos van a estar en la superficie. En su superficie estos mismos van a expresar moléculas de adhesión y receptores de superficie también. Por ejemplo, los receptores de lipoproteínas de baja densidad, la famosa LDL o colesterol malo también, ¿no? Insulina e histamina también. Entonces, hay receptores en superficie. ¿Ok? Listo. Ahora tenemos que esas células endoteliales van a responder según el estímulo que les están brindando. Por ejemplo, en la activación endotelial va a ser responsable de patogenia de las vasculopatías, por ejemplo, en este caso la arteriosclerosis.
Ya tenemos inductores, por ejemplo, antígenos bacterianos y víricos, citotoxinas, hipoxia, ¿no? Que van a generar que pues directamente se esté tomando en cuenta esta problemática, ¿no? Ahora, a ver, vamos a ver acá. ¿Ya? Esto, todo lo que acá te estoy mencionando, estos inductores van a activar, como valga la redundancia, van a activar el endotelio. Y van a activar, por lo tanto, van a empezar a generarse diversas circunstancias, diversas condiciones endoteliales, mayormente vinculadas con la inflamación. ¿Okay? Entendemos que va a haber una barrera, esas células endoteliales van a formar una barrera de permeabilidad selectiva entre sangre y tejido conjuntivo. Y ahora, si es que tú me preguntas, ¿no? ¿Y esa doctora, cómo van a ser sus uniones celulares? Va a haber complejos de adhesión endoteliales célula a célula a través de uniones estrellas o una adherente, por ejemplo, también. Acá, gracias a la presencia de estas células, van a impedirse así la coagulación sanguínea, ya que van estas a secretar anticoagulantes y antitrombóticos. Y también van a modular la resistencia vascular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a generar también la secreción de vasoconstrictores y vasodilatadores. Ahí te dejo una pequeña tabla para que también la puedas revisar. Acá tenemos otra imagen, ¿ok? Acá tenemos una imagen muy bonita ya sobre una placa ateromatosa, ¿ya? Entonces, en este caso, la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis, tú sabes que es un proceso en sí, ¿ya? Un proceso que va a generar una formación de una placa ateromatosa, ¿ya? Y esta va a estar dada previo a una aterosclerosis, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar histológicamente dentro del vaso? Va a haber una lesión o disfunción de ese endotelio, ¿ya? Ese endotelio vascular que estamos mirando. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a aumentar, ¿qué cosa? Permeabilidad y expansión de moléculas de adhesión celular. Y esto va a permitir que las lipoproteínas, en este caso LDL, ingresen a la túnica íntima de la arteria, generando así ese bulto, ¿ok? Posteriormente, la LDL se oxidan debido a la acción de radicales libres, ¿no? Los monocitos circulantes se adhieren al endotelio lesionado, ¿no? Y van a migrar hacia la íntima, en este caso, donde se va a transformar en qué cosa, principalmente en macrófagos, ¿no? Que ahí empezamos a ver hasta las células inmunológicas también, ¿no? Y esos macrófagos, ¿okay? Van a empezar a fagocitar también a la LDL oxidadas y también se van a convertir, por ejemplo, en células espumosas, ¿no? Entonces, estos van a acumularse para finalmente generar una lesión ateromatosa, ¿ya? Listo. Ahora, si queremos hablar de endotelio, es necesario que te muestre esta foto, ¿ok? Este es un diagrama de microfotografía electrónica de barrido del endotelio, ¿no? O sea, lo que podemos ver en gráfico versus lo que podemos ver electrónicamente. ¿Ok? Y acá, como tú puedes ver, son células endoteliales, sus complejos de unión célula a célula, están pegados a lámina basal y su citoplasma de las células endoteliales lo podemos ver ahí también directamente, aparte de su núcleo. Listo, siguiente. Tenemos arterias, tenemos tres tipos de arteria, tamaño, espesor y túnica única, media, perdón. Tenemos tanto lo que son en el caso de tamaño, las grandes, las medianas y pequeñas. Las grandes son elásticas, las medianas son musculares y las pequeñas podemos encontrar acá dentro de esas a la arteriola. ¿Ok? Ahora, las arterias elásticas, su túnica media, van a haber capas celulares de músculo liso separados por qué cosa? Por láminas elásticas, ¿ok? Y no hay fibroblastos en este caso acá. Ya también tenemos las arterias musculares, donde va a tener en su túnica media mayormente músculo liso en gran cantidad y laminillas elásticas en menor cantidad, pero que las hay, ¿ya? Ese va a ser... va a ser prominente de la membrana elástica interna de la túnica íntima, ¿ya? Y en este caso también las arterias, pequeñas arteriolas, van a ser una cantidad de capas de músculo liso en túnica media. Esas arteriolas se van a configurar en una o dos capas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La función que directamente van a tener es la resistencia vascular, ¿no? Y va a haber un control de flujo también de sangre hacia las redes capilares. Y eso acá te dejo un cuadrito para que tú puedas revisar también.
En el caso de los capilares son vasos sanguíneos, el diámetro es pequeño, van a clasificarse en 3 tipos diferentes. Tenemos los discontinuos, los fenestrados y los discontinuos o sinusoidales. ¿No? En este caso, los continuos, ¿no? ¿Okay? Los continuos van a tener un endotelio basular ininterrumpido. Como puedes ver ahí en la imagen, el capilar continuo, mira cómo está. Mira directamente cómo están las uniones, ¿ok? ¿Listo? Es ininterrumpido. En caso de fenestrado, son numerosas aberturas en pared capilar. Mira cómo están, perdón a los que les da un poquito de nervios este tipo de imágenes, ya, pero son numerosas aberturas, ¿ok? En la pared capilar. Y la lámina basal continua también que podemos ver directamente afuera. Y en los discontinuos o sinusoidales son de mayor diámetro con aberturas amplias, espacios intercelulares y una lámina basal discontinua. En el caso de los pericitos va a ser una población madre mesenquimatosa indiferenciada que están asociadas con los parasitos. Acá también tenemos, a ver, acá nos quedamos en los discontinuos, ¿no? O sinusoidales, ¿ok? Esos tienen mayor diámetro con aberturas amplias. También tenemos espacios intercelulares y una lámina basal discontinua. ¿Ok? Si es que también hablamos de los pericitos, ¿ok? Que también es importante tenerlos en cuenta acá. Ya sobre todo en los capilares continuos, ¿ok? Es una población de células madre, como podemos ver, mira acá, en la imagen, acá directamente, ¿ya? Es una población de células madre mesenquimatosas indiferenciadas que está asociada con los capilares también. En este caso, el capilar continuo mayormente. Si hablamos de vena, tenemos 4 tipos según tamaño. Hablamos de diámetro, tenemos vénulas, venas pequeñas, medianas, grandes. Ahí te dejo, las vénulas son menor a 0.1 milímetros. Las pequeñas son menor a 1 milímetro, las medianas menor a 10 milímetros y las grandes son mayor a 10 milímetros. También tenemos vénulas postcapilares, estos van a recoger la sangre de la red capilar. Va a haber presencia de pericitos, ¿ok? Y en el tejido linfático van a estar revestidas por el endotelio cúbico, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esas vénulas, ¿no? De endotelio alto en este caso? Va a facilitar la extensa migración de los linfocitos de la sangre, o sea, va a haber una mayor facilidad, ¿ok? Y en el caso de las venas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? En este caso, las que estamos mencionando acá también, su capa relativamente delgada de la túnica media y una túnica adventicia más pronunciada también pueden encontrar. Ahora, ¿qué pasa? En las venas, en el caso de las venas, ¿no? Sobre todo para los que tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Lo que tenemos en las piernitas, varices, sorry, ya, varices, ¿ok? En el caso de las varices, como hablamos de las extremidades inferiores sobre todo, ojo, de que las venas en estas inferiores, ya que van a depender de la gravedad, van a contener mayormente, ¿no? Casi en todas las mujeres, las válvulas que van a impedir el flujo retrógrado de la sangre, o sea, van a apoyar para que pueda regresar también esa cantidad sanguínea, ¿ya? Porque si no, ya viene el problema varicoso directamente. Ese es el mecanismo de funcionamiento también de las medias compresivas, ¿ya? Y bueno, en las venas grandes, también cerca del corazón, van a tener unas mangas miocárdicas en túnica adventicia también. Acá te adjunto otro cuadrito también. Y vamos finalmente ya a lo último, que es los vasos linfáticos, ¿ok? Estos van a transportar líquido intersticial del tejido al torrente sanguíneo, ¿ok? Consta de vasos linfáticos pequeños y también más permeables, también llamados capilares linfáticos. Esos van a drenar la linfa en los vasos linfáticos más grandes. Y después van al conducto torácico o también conducto linfático derecho antes de desembocar en el sistema venoso finalmente. Ojo que todos los vasos linfáticos poseen válvulas que impiden el flujo retrógrado de la linfa. O sea, va a haber válvulas dentro de estos vasos para evitar así que haya acumulación de todo lo que son sustancias que ya deberían desecharse. ¿Ya? Y finalmente, en esta imagen directamente, ¿ok? Tenemos que, a ver, ahí podemos ver, yo sé que lo están también viendo en anatomía, ¿ok? Esta imagen podemos encontrar el drenaje, ¿no? Del sistema linfático, hacia el sistema venoso en este caso. Va a estar dividido en 2 grupos, ¿no? Dos grandes conductos en sí, ¿no? El conducto linfático derecho y el conducto torácico también, ¿no? Entonces, el linfático derecho, ¿qué va a pasar con ese, no? Va a drenar la linfa del cuadrante superior derecho del cuerpo, o sea, de la mitad derecha, de la cabeza y cuello,
¿ya? Y el miembro superior derecho y el hemitórax derecho, ¿ya? Y este va a desembocar en la unión entre la vena yugular interna derecha y la vena subclavia derecha también, como podemos ver ahí, ¿no? Es el color con tipo lila, ¿ya? Esa es la parte derecha. Mientras tanto, el conducto torácico, en este caso, el otro, el resto del cuerpo, no es el principal conducto linfático de todo el cuerpo, porque mayormente abarca más, ¿no? Más de un cuarto de la masa corporal total, hablando en porcentaje, ¿no? Esa se va a originar en una cisterna también llamada de Kilo, ¿ya? O también cisterna de Pequet, ¿ya? Y esa está ubicada en el abdomen, va a recoger la linfa de ambos miembros inferiores, también del abdomen, por ejemplo, ¿no? Que es otra zona también, el abdomen, el lado izquierdo del tórax, miembro superior izquierdo, el lado izquierdo de la cabeza y el cuello también. Y este conducto va a desembocar en la unión de vena yugular interna. La izquierda, ¿no? Obviamente, con su vena subclavia izquierda, pues también, ¿no? Y lo amarillito que vemos. Entonces, con todo esto que te he mencionado, la función principal de ese sistema linfático, ¿qué va a hacer? Devolver, ¿qué cosa? El exceso de líquido intersticial a la circulación sanguínea, ¿no? Y también, en este caso, transportar grasas absorbidas, ¿no? El intestino también tiene esa función, ¿no? Y también participar en la respuesta inmunológica. ¿Listo, chicos? Entonces eso sería todo. Ya nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en el laboratorio, ya mañana, ¿ok? Les voy a estar pasando, ya les pasé estas diapositivas, voy a pasarles respiratorio, ¿ya? Esta semana se evalúa cardíaco, ¿ok? Todo eso que hemos visto se evalúa cardíaco, ¿ya? La teoría, la parte teórica, la pregunta 4 y la pregunta 5, ¿ok? Del pasito, ¿ya? Y en cuestionario vamos a ver solamente cardíaco, ¿ok? Esta semana solo vemos cardíaco en las preguntas del cuestionario. Bueno, ahora sí, cuídense mucho, nos estamos viendo y nos vemos sí mañana para la otra teoría, ¿ok?